Y es la necesidad, es lo que adolece, es la crisis, la falta de amor, la falta de capacidad de amar y ser amado. Hay personas que les hace daño que los amen. Hay personas que no saben amar. Sí. Y hay personas que no saben recibir amor. El amor es importante. El amor es la base de todo. Y recuerda que hablábamos que hay personas que les cuesta que lo amen. Total. Y quieren manipular el amor. Es que y les cuesta recibir amor. No hemos conocido en realidad el amor. Así es. Y cuando te hablo de un amor, te hablo del amor que sobrepasa el entendimiento. Que no es manipulador. Que no es manipulador. Que no busca lo suyo. Y que no busca lo suyo. Mira, que no hace daño. Y que no es, que no es egoísta. Aquí vamos a que Corintios. No es actancioso. Aquí vamos a Corintios. 13, léanse Corintios 13. Sí. Pero a mí me encanta algo de Corintios, que dice, ¿de qué te sirve hablar en lenguas angélicas si no tienes amor? ¿De qué te sirve profetizar si tú no tienes amor? O sea, Dios principalmente está diciendo, olvídate de todo. Olvídate que tú eres profeta, que tú eres apóstol, que eres pastor. Olvídate de eso. Porque de nada te sirve a ti profetizar si no tienes amor. Y entonces ahí está nuestro sentimiento, o sea, nuestro sentido, de coherencia, de realmente ahí donde... Entonces, por eso es que el evangelio incluso cae en ese descrédito. Porque a veces no somos coherentes y también nuestro ego incluso nos hace enfrentarnos a las personas de decir, pues no me cuestiones a mí, mi fe, tú no tienes por qué, cuando eso debería ser más bien una alarma para decir, oye, tú estás viendo esto en mí, qué pena, me voy a mejorar. Soy un cristiano en proceso. En proceso. Sí, soy un hijo de Dios en proceso. Construcción. Soy un cristiano en construcción. Entonces, es por ahí por donde va la cosa. Entonces, ese evangelio se distancia y se vuelve inalcanzable para muchos y a veces hace que muchos digan también, yo para ser cristiana, como Anabel, pues yo mejor me quedo en casa. Buenas a toda la comunidad de Promesas Podcast. La verdad es una bendición poder estar en este lugar nuevamente con ustedes compartiendo un nuevo episodio que sé que va a ser de gran bendición. Estamos en esta sección que hemos abierto que se llama Entre Nos y hoy me encuentro con dos mujeres que sé que son de Dios, que Dios las trajo a este lugar con un gran propósito y espero que podamos conversar de un tema que es muy importante para nuestra sociedad y que está abordando un conflicto muy importante. Y quiero dejarles a ustedes, pues, a cada una de estas hermosas mujeres para que se presenten, para que nos puedan contar quiénes son, de dónde vienen, cuál es su profesión, a qué se dedican. Así que le doy la palabra primero a nuestra invitada. Adelante. Bueno, mi nombre es Anabel Mausa Montes. Soy una monteriana radicada en Barranquilla ya hace un poco más de 5 años. Estoy dedicada a la educación. Soy de profesión docente, maestra, y actualmente lidero la Corporación Idónea, que es un proyecto, digamos, corporativo personal. Entonces también soy emprendedora. Okay. Y me complace mucho estar aquí en este maravilloso podcast y encantada también de la compañía tuya, de Juan y de... No, claro, muchas gracias, Anabel, por aceptar la invitación. De pronto fue algo a última hora, pero cuando Dios tiene un propósito, créeme que incluso, mira, nos vestimos hasta igual. Decíamos que Dios tiene propósitos hermosos con este podcast. Así es, Diosidencias. Y bueno, me dices que también eres docente. ¿De dónde eres docente? ¿Nos puedes comunicar sobre eso? Bueno, yo como profesional de la docencia he hecho una carrera diversa entre ser docente catedrática, directora de proyectos orientados a la educación y actualmente dirijo lo que es mi propio proyecto corporativo a través de la Corporación Idóneos. Ok, perfecto. Una profesional. Dedicada a la formación. Una profesional muy estudiada. O sea, me gusta cuando una persona se dedica a su profesión, que quiere aprender y admiro mucho a las mujeres cuando se encaminan en ello. Gracias. Y bueno, aquí a mi izquierda, pues sin menos, obviamente, una mujer de Dios, una mujer que conozco, que he trabajado con ella también y conozco su valor. Así que la doctora, no quiere que le diga doctora. Bueno, quiero que se presente usted personalmente. Muy buena tarde. De verdad que para mí es un privilegio compartir contigo, Juan, con Anabel. Amo podcasts, amo promesas. He visto el nacimiento de promesas y amo este espacio Entre Nos. Mi nombre es Rosa Cantillo Ripoll. Soy psicopedagoga, especialista en familia. Pero antes de toda esta formación, soy una mujer procesada por Dios con procesos para el cumplimiento de mi propósito. Y este es parte de mi propósito.
Así que usted me puede decir de que su vida la ha dedicado a su profesión, que su profesión se radica mucho de lo que es su experiencia profesional. De verdad que amo ver vidas transformadas, amo ver familias transformadas, amo ser ese oído para los niños, adolescentes y jóvenes, de ese grito silencioso que piden ayuda. Amo estar en contacto con personas que pasan diferentes procesos, conflictos, crisis, y ser ese oído para ellos, ser ese oído de Dios, poder decir así, para hacer respuesta a sus necesidades. Qué bonito eso que usted decía, y antes de entrar en materia me permiten tocar algo que es muy importante para mí, y es la sensibilización de tu profesión. O sea, cómo tú puedes dedicarte a algo, pero también tener un sentido de pertenencia y también involucrarte personalmente para dar un beneficio, también para ayudar a las personas, porque lastimosamente uno como profesional lo que quiere es obviamente el beneficio de poder establecer también un parámetro dentro de tu economía. Solamente quieres pues obviamente cobrar la asesoría y listo, hasta aquí llegamos. Pero cuando uno trasciende lo que es tu profesión y lo colocas como una vocación, ya comienzas incluso a interiorizar y a poder ayudar a las personas en realidad. Y eso lo aprendí incluso, no sé si alguna de ustedes ha visto una película que se llama Patch Adam, donde es un médico, donde él se preocupaba por sus pacientes. Sí. Médicos que comienzan a saber cuál es el diagnóstico, pero no preguntan ni siquiera cuál es el nombre del paciente. Y saber, y eso dentro de nuestra ética como profesional, es importante. Poder tener también una conexión con, ya sea con sus pacientes, y en mi caso con mis asesorados, que yo sepa también cuál es el problema que también puede radicar en esto. Así es, Juan, mira, sabes que es lo importante para tú ser instrumento de Dios antes dentro de tu profesión, que tú, mira, a mí me encanta esto porque yo digo, o sea, yo aparte también soy maestra, claro. Yo soy maestra y yo amo enseñar, amo ser maestra, amo formar, amo educar. Mira, yo soy maestra por convicción, por herencia, por vocación, y Anabel, que ha estado conmigo en este proceso de formación, porque igual yo fui alumna de Anabel, wow. Y todavía sigo aprendiendo de ella, yo sigo aprendiendo de ella, y a mí me gusta esto, a mí me gusta, y desde mi campo de consejería, de orientación personal, familiar, integral. Me gusta iniciar ese proceso, ese caminar de la mano. E incluso que yo a mis pacientes les digo, aquí están mis manos. Claro, así es. Tómalas. Juntos vamos a salir. Juntos vamos a avanzar. Y esto es algo que he podido experimentar. Y mira, hay momentos que incluso tengo unos pacientes que los conoce, sí. Que ustedes me los referenciaron, que viven en Estados Unidos en estos días a través de videollamadas. O sea, mira que ya me dijeron, vamos a ir a Colombia porque tenemos que darnos ese abrazo. Claro. Y es algo, o sea, es algo lindo que en estos días yo decía, wow, se me salen las lágrimas a ver a esta mujer y a su esposo y a su familia en ese encontrarse ellos, el restaurarse ese hogar. Y yo decía, wow, yo lloraba. Y decía, ¿qué pasó aquí? Y es como iniciar es como darle la mano a esas personas, y yo le decía en el computador, aquí están mis manos, tómela, y ellos me la agarraba. Claro. Y aún en la distancia, en otro país, en otro, ¿cierto? En otro lugar, y tú poder experimentar, yo podía sentir el dolor que esa mujer sentía. Y yo le decía, yo sé que sientes esto. Y dice, así. Entonces él me decía, ¿usted qué? ¿Cómo hace para adivinar? Y yo decía, wow. Y si yo decía, si yo te dijera que yo también estuve en ese lugar. Claro. Y yo le decía, yo estuve en el lugar que tú estás. Y yo encontré oídos que me escucharon. Y algo que yo decía, pero es que, yo decía, no es como que de pronto llegar como que religiosidad, pero yo le decía, es que yo no tengo oídos, Dios no me escucha. Y yo le cometí como que el atrevimiento, o sea, de decir, aquí están mis oídos para escucharte. Aquí están mis oídos para escucharte. Mira, y es como inspirar a esa persona en un momento de crisis, en un momento de decir, no sé qué hacer, para dónde voy, si esto se acabó en mi vida. Es cuando yo le digo, dame la oportunidad de este tiempo. Es como decirte, Dios te dice, hijo, cree, yo estoy aquí. Para una persona que no sabe qué hacer. Yo quería acotar algo de lo que tú mencionabas acerca del propósito. Y es que cuando nosotros conectamos nuestro quehacer profesional con nuestra vocación, con ese propósito, le da un sentido justamente a lo que tú decías de trascendencia. Y eso tiene que ver con el aporte al bien mayor. Claro. Entonces, el impacto que nosotros vamos a tener en cualquier esfera de cualquier profesión, tú como abogado, Rosa como especialista en familia y maestra, docente, yo como docente, especialista en otras áreas,
vamos a tener un impacto cuando pongamos la conciencia en que nuestro trabajo trasciende al estómago. Okay, es decir, todos trabajamos y tenemos un trabajo porque necesitamos nuestras correcto. necesidades básicas, pero nuestro trabajo va a ser más impactante cuando lo ponemos trascendental y por encima del estómago. Ahí es donde va a tener un impacto real. Y con Rosa hemos hecho esta unión, esta conexión que Dios nos ha unido. Y mira qué pasa, que he aprendido que no necesitamos estar aislados, porque lo que necesitamos es estar aliados. Así es. Entonces, a veces hay mucha mezquindad profesional hoy en día, la rivalidad, la competitividad en lo laboral hace que las personas se vuelvan recelosas con sus campos profesionales y nada más alejado, tonto, digo yo también, que ponernos en esa actitud, porque lo que necesitamos no es estar aislados, sino aliados. Necesitamos los aliados. Y Rosa y yo hemos hecho una alianza que el Señor nos ha permitido, Dios nos ha permitido con propósito liderar, y ella es muy invitada a unos espacios de live que yo tengo en mi Instagram. Okay. Y hemos venido desarrollando, ya la conocen, en los temas pedagógicos también que yo manejo, y en los temas familiares que a mí me gustan mucho, impulsarlo también desde mis redes. Entonces, nada, es una invitación para que también abramos la mente a que es importante siempre ir más allá, trascender sobre lo básico, sobre lo elemental, sobre las necesidades básicas. Hay algo más grande, más eterno, que nos impulsa a actuar. Es correcto. Para mí era fundamental comenzar con este tema, porque creo que nosotros debemos de preocuparnos por la realidad que está ocurriendo en nuestro país. Totalmente. Hay que preocuparnos por las personas que están pasando por una circunstancia. No necesariamente tiene que ser un paciente mío o yo tener que buscarlo para poder yo darle una solución. Pero estos espacios que hemos abierto es para una comunidad en general, tocar temas que en realidad no se tocan en las iglesias y que de una u otra manera requieren también una intervención profesional y espiritual. Creo que siempre Dios ha dado la oportunidad de aprender estas cosas para poder aplicarlas. Y me gozo cuando una persona o un pastor me dice, no, yo estoy estudiando psicología o estoy estudiando docencia para poder dar una mejor obra a la sociedad, para poder dar incluso algo que no puedo tener simplemente con lo que yo he aprendido, sino que quiero capacitarme para poder dar una buena labor a la sociedad. Y creo que en este espacio hemos abierto algo muy importante que conversábamos anteriormente, y es el dolor que está abriendo una cicatriz en la familia, que está abriendo una cicatriz en la sociedad y en la comunidad en general. Todas estas personas que de una u otra manera, con ciertas cosas de su pasado, no estamos dándole una solución mental, porque todos los problemas que nosotros tenemos radican en nuestra mentalidad, en cómo hemos sido educados, cómo incluso los problemas o los traumas que hemos llevado a nuestro ser nos están perjudicando incluso a hacer cosas que no están dentro del deber ser de la sociedad y que obviamente trasciende los límites de las leyes en Colombia. Estamos hablando de un tema particular y quisiera que ustedes pues dieran un aporte a estas problemáticas de la sociedad que en realidad van a ser importantes conversar en este espacio. Así que si quiere puede comenzar usted a conversar. Sí, bueno, el tema que traemos a la reflexión, por ejemplo, parte de este caso nefasto, ¿no? De este atentado, de este señor político, senador, ¿verdad? Miguel Uribe. Todos ya estamos como al tanto de lo que ha pasado en el contexto de lo noticioso que conocemos. Claro, sí es. De lo informativo. Pero hay cosas coyunturales y de fondo que de verdad necesitamos explorar y analizar, como tú decías, y abrir este diálogo para tratar de traer de pronto unas reflexiones y llamar a la conciencia, un llamado a la conciencia sobre lo que esta realidad nos debe conmover, tratando no de parcializarnos, sino de ser lo más imparcial posible. Y precisamente yo pienso que la imparcialidad parte cuando podemos ver esta necesidad y este episodio hoy en nuestra patria, dolorosa, pero lo podemos ver a la luz de pronto de varias perspectivas, como es la fe, como es la sociedad, como es la familia, como es la educación. Entonces, hay mucho revuelo hoy en día. O sea, hoy la noticia amaneció
picante. Claro, así es. Cierto, las redes, el trend, con el tema que ha desatado como ronchas, como molestia, como picazón. Claro. El hecho de que este jovencito, que fue quien perpetró el atentado, pues pareciera que recibió un beneficio. Okay. Un beneficio. Bueno, ¿hasta dónde eso puede ser un beneficio? ¿Hasta dónde puede ser castigo? Yo tendría de entrada por decir que a veces nuestro sentido de justicia tenemos que revisar. Claro. Porque a veces el sentido de justicia que nosotros hemos desarrollado como personas que de pronto no conocemos de pronto también las escrituras, la palabra de Dios, no nos acercamos a la fe, es ese sentido de venganza. Así es. A veces, y tú que eres abogado, claro, podrás tener una definición más precisa de lo que puede ser justicia. Pero sí, en el colectivo parece ser que hay una connotación de venganza. O sea, queremos que a cualquiera que comete un delito realmente le caiga el peso de la justicia, es decir, el peso de la venganza. Así es correcto. Entonces, ¿hasta dónde nosotros está? La pregunta que yo empiezo a poner ahí es, ¿hasta dónde realmente esto puede ser nuestra actitud también una validación sobre la venganza o sobre la justicia? Okay. No sé tú como abogado, ¿qué puedes aportar allí en esto? Porque, bueno, tú eres el especialista. Claro. Pero fíjate podemos abrir un debate. Claro, el debate lo iba a iniciar yo. Porque en realidad tenemos que ser claros. Es una problemática social, pero está arraigado mucho a algo que es la política. Y no quiero hablar de política en este espacio, no vamos a hablar de política, pero voy a hacer una aclaración muy importante a todas las personas que nos estén viendo. Aquí no vamos a hablar sobre qué partido vamos a apoyar, si a quiénes personas estamos apoyando. No, estamos viendo que hay una vida humana, una persona que está al borde de la muerte, no sabemos ahora, está en estado crítico. Hoy miércoles 11 de junio, hasta el día de hoy, esas son las noticias. Cuando salga este podcast, pues oramos para que haya un levantamiento y creemos que lo pueda haber. Sí. Pero de una u otra manera, no hemos enfocado tanto en el problema político que hay en torno a un accidente, bueno, no a un accidente, a algo que es voluntario, una situación que en realidad está provocada por un joven, que es una problemática aún mayor, que es un niño. No hemos enfocado tanto en el problema político, que nos hemos olvidado del problema emocional, social, mental y espiritual. Y ese es el tema aquí. Y ese es el tema que vamos a tocar. Tú me decías algo muy importante, y es la definición de justicia. Una de las definiciones de justicia es darle a cada quien lo que se merece. Y aquí es donde nosotros impartimos la justicia en el sistema colombiano. Impartimos justicia dándole a cada quien lo que merece, pero aquí estamos hablando que hay un menor de edad que no se le aplicaría de pronto la misma justicia que estaríamos hablando. Aquí comienza a haber vacíos legales y muchas cosas legales que en Colombia, lastimosamente, no nos permiten avanzar en el tema de la justicia. Ahora, con base en el hecho de que un menor de edad que tiene unas circunstancias socioeconómicas que de pronto no son las mismas que muchas otras personas, incluso nosotros, se vio involucrada en tomar decisiones producto de personas que llegaron a él a colocar esas cosas en su mente, influenciarlo. Entonces, ¿cómo puede una joven en este problema tomar decisiones que en realidad él cree que era el camino correcto? Porque aquí es donde nosotros podemos decir, ese joven estaba entre la espada y la pared. Sí. No justificó lo que él hace, no lo justificamos, de hecho lo rechazamos rotundamente, pero el problema está en eso, que no estamos abordando la sociedad y la juventud como debe ser, y son los jóvenes los que en realidad son las personas más vulnerables a este tipo de actos. Son mucho más fáciles de envolver y decirles, toma un arma y dispara que te vamos a resolver tu vida económica. Y como en realidad no se le está dando una educación, no se le está haciendo un seguimiento psicológico, no se le está haciendo un seguimiento socioeconómico, lastimosamente no nos da todo un país para poder hacer esto. Están ocurriendo mucho más problemas de esta categoría, sí, de este índole. Y aquí es donde nosotros colocamos, por eso coloco eso sobre la mesa, cómo una persona puede decidir en estas circunstancias. Cómo un joven va a poder decidir algo en el que él se ve que hay una necesidad. Incluso
nosotros como personas que de pronto pudimos estudiar una carrera universitaria, cómo incluso estamos afrontando estas problemáticas. Porque nosotros tenemos también una responsabilidad y usted como docente sabe que la responsabilidad de docente es encaminar al joven hacia la sabiduría. A la sabiduría, créeme que eso es algo que a mí me quedó de mi colegio. Y lo voy a hacer una publicidad aquí, el Colegio Confamiliar del Atlántico. Créeme que para mí me encanta esa ecología, la exigencia, el eslogan, la exigencia de excelencia. Y de una de las cosas que impartimos en este ambiente es ser excelentes en todo lo que hagamos, pero que sea para el bien. Así es. Entonces, no sé, bueno, ¿qué quieres comentar? Teniendo en cuenta lo que tú acabas de decir, yo a mis estudiantes les digo que son unos conquistadores de excelencia. Y algo que aprendí mucho, que quedó grabado en mi corazón, es que el mejoramiento continuo nos lleva a esa excelencia. Yo te puedo decir, Juan, de que en estos días he estado con una serie de emociones encontradas y ha dado como mayor eco a lo que yo siempre les he dicho, que en mí está que yo quiero ser usada para hacer respuesta a ese grito silencioso de niños, adolescentes, jóvenes y mujeres. Mira, en cada familia, en cada hogar, en cada casa hay un grito silencioso de una necesidad. Este niño, a pesar nos ha dado un reflejo de lo que adolece en la parte socioafectiva. Ha sido el espejo. Ha sido el espejo de nuestra realidad. Mira, aquí nos muestra la carencia de amor, la carencia de políticas de Estado que den respuestas a las necesidades emocionales. Aquí nos hemos estado, yo veo las noticias, he visto, no soy muy amante a ver noticieros realmente, porque yo digo, wow, cada vez que veo noticias me asusta más. Claro. No, porque la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y tú te colocas a ver unas noticias y es algo como que entristece abrumador. Realmente. Y si nos damos cuenta, han enfocado esta situación más que todo a la parte política. Uno. Dos, mira tú que investigando dónde vino el arma, la calidad del arma, el valor del arma, de dónde vino el arma que utilizó este chico, ver toda una serie de situaciones externas, pero que al mismo tiempo nos muestra la necesidad de amor. Mira, una cosa es que me he podido dar cuenta que las personas hoy en día, es una serie de situaciones que hemos vivido, ustedes la conocen, y es que hay una gran necesidad que el ser aprenda a amar y ser amado. A las personas les cuesta amar y les cuesta amar recibir amor. Uno. Dos, también te puedo decir que aquí vemos en esta situación, si vemos el lado del senador Uribe, él viene de una serie de situaciones dolorosas, de la misma carencia, de la misma necesidad. Se ha viralizado una palabra profética donde le decía, tú tienes con hambre y sed de justicia. Tú vienes por sed de justicia. Es de la palabra que estamos analizando ahora. Así es. Cierto, pero yo pienso que este debe ser un llamado para que todos nos sensibilicemos desde cada uno de nuestros roles a dejar la mirada, desviar nuestra mirada al hacer y comenzar a construir seres. Wow. Claro, porque, Rosa, perdona que te interpele ahí. Si nosotros le pusiéramos unos rostros a esta situación, o sea, si alejáramos el rostro del joven, le pusiéramos un rostro cercano, si fuera mi sobrino, si fuera tu sobrino, si fuera el nieto de alguien que nos está viendo del otro lado, o el mismo hijo, o sea, ya eso cambia la lectura de las cosas, ¿cierto? De la situación. Entonces, como tú bien dices, esta situación es un estallido, si se habló en algún momento de un estallido social. Para mí este es un grito que estalló, que reveló lo que está pasando realmente en el núcleo de la sociedad, que es la familia, y donde la base de la familia, que son los niños y niñas de nuestra sociedad, se desvela ahora esta gran necesidad de ver a niños y adolescentes que están siendo usados, que están siendo manipulados probablemente, pero también con una cantidad de las carencias que ya todo el mundo conoce, porque ya todos lo sabemos.
Mira, ¿sí? sabes que esto lo vemos porque fue un personaje de nuestro país, de nuestra sociedad. Pero yo he podido ser testigo ahorita que alguien que conozco sufrió un atentado, un atraco. Le llevaron, venían en un carro, 4 hombres, se bajaron, le quitaron la moto, celular y todo lo que llevaba. Entonces, y las personas que eran niños, eran chicos que no pasaban los 17 años. Y yo digo, mira, mi pregunta es, ¿dónde están los padres, las madres? Algo que he aprendido de mi mentor, y es que hay una crisis entre ser mamá y ser madre, ser padre y ser papá. Tenemos mamá y papá, que muchas veces nos preocupamos por salir del hogar a ser padre, para ser papás proveedores. Pero aún independientemente, mira que aquí vemos la ausencia materna, la ausencia física materna de este niño y paterna. O sea, el niño está en un hogar ausente de padre y madre, que al mismo tiempo ese vacío fue llenado con personas inadecuadas que lo utilizaron para conveniencias y cosas personales, desafortunadamente para hacer mal. Aquí surge una pregunta. ¿De quién se está rodeando nuestros hijos? 2. ¿A quién tienen cerca? ¿Quién tiene cerca? Vemos que incluso algo que nosotros, yo manejo mucho en mis prácticas diarias de mi quehacer pedagógico, es que tenemos niños, niñas, tenemos adolescentes, tenemos jóvenes, huérfanos de padres vivos. Ahorita mismo, esto es quien está acompañando a nuestros hijos. La calle es el refrigerio, el dulce refugio que debe ser el hogar. La casa es la calle de nuestros niños. El niño vivía entonces, con la abuela, sí, pero... Entonces ahí es donde yo veo, y como educadora, porque siempre también hay una pugna entre ese deber de la responsabilidad de la educación entre la escuela y la familia. Pero igual aquí no se trata de eso, que es lo que no hemos entendido como escuela y como familia, y es el papel y el rol del adulto responsable. O sea, en la escuela no se trata de lo que puede llegar a ser el docente y hasta dónde llegan, digamos, la responsabilidad del docente. Es su carácter de adulto responsable, ¿sí? Claro. Frente a un menor de edad. Igual en la familia. Entonces los padres se han olvidado de ser también esos adultos responsables. Que respondan. Claro. ¿De dónde viene la palabra responsabilidad? Que son capaces de responder a una necesidad, o sea, las necesidades de sus hijos. Y de esta manera integral, no son solamente las necesidades, porque también en nuestra cultura muy machista, a nivel latinoamericano, tenemos solamente dicho que el papá es el proveedor, o sea, es el que lleva la comida a la casa y otras responsabilidades de tipo de atención para sentarse a hacer las tareas, para cuidarlo cuando esté enfermo, para apapacharlo o para enfrentar las situaciones difíciles que tienen los chicos emocionalmente en la escuela incluso. No, ahí no está ese rol, no le corresponde a papá, ahí está mamá. Claro, sí. Entonces, esa disyuntiva o de pronto esa falta de conciencia en que somos adultos responsables y debemos ser los adultos responsables frente a nuestros niños y adolescentes. Entonces, esto implica una carga, esto lo que implica y lo que denota es una carga de responsabilidad colectiva de los adultos. Exacto. En nuestra sociedad. Allá iban a ver, nosotros nos estamos enfocando acá desde este punto de vista, ¿cierto? La responsabilidad dentro del núcleo familiar, pero también es una llamada a nosotros como sociedad, como parte activa de la sociedad, porque te digo que algo que este chico tuvo que dar dos señales de alarma, señales de alerta en cuanto a su situación, en cuanto a su comportamiento, porque estas conductas llegan mucho más, muestran un muestran una conducta anterior. Entonces mi pregunta es, como sociedad, ¿qué actitud asumo? No, porque como no es hijo mío Juan, a mí no me interesa lo que Juan haga y lo que a mí Juan le pase. Entonces, ¿qué tan sensible está? Mira, es que como les decía, estamos adoleciendo, hay un dolor profundo en la raíz de los corazones. Tenemos que ir a la raíz. Y es que las personas se han vuelto insensibles al dolor ajeno. Así es. Sí me hago entender, o sea, mira, es tan complejo esta situación que estamos viendo
sí, lo que el chico hizo, pero tenemos que ver que esto no puede pasar por alto ni quedar aquí. Yo sé que Dios va a levantar al senador Uribe y va a ser un testimonio del poder y de la unidad en oración del pueblo nacional. Es que es un reflejo, y mientras, es como cuando tú intentas limpiar tu casa de las telarañas, ¿cierto? Si tú te quedas, tú puedes pasarte toda la vida o una vida entera bajando telarañas, a menos que te pares en seco y empieces a investigar dónde está la causa. Así es. Así es. Entonces, de esto va. Lo que nosotros vemos en la sociedad es un reflejo de todo lo que está pasando en estos microespacios y en los núcleos, y sobre todo en el núcleo. Y el núcleo, vamos siempre a decir, va a ser la familia. Por eso hoy, de pronto, el mensaje acá en este podcast es que pensemos cómo están nuestras familias y que pensemos en esos dolores, Rosa, que tú como manejas como especialista. Habíamos hablado anteriormente, mientras estábamos preparando también, de este dolor de la falta de pautas de crianza. Así porque es. Tú bien decías, los niños en su comportamiento van siempre a manifestar una conducta que es detonante de lo que está pasando. Entonces, ¿qué falta? Faltan unos padres que sepan leer esa conducta, esos detonantes, y un mínimo de orientación. Entonces, la pregunta es, ¿necesitan los padres ser educados? Sí. Los padres también necesitan ser educados. Mira, Anabel, que como veníamos hablando, o sea, todo esto ha sido, todos los procesos que hemos tenido en estos días y lo que venimos hablando, o sea, en este servicio que estábamos fortaleciendo mi marca personal y de los servicios que estaba ofreciendo, hablábamos de estos. Uh-huh. Yo le decía, mira, yo quiero hacer espacios que en las redes sociales no voy a compartir más nada personal, sino voy a compartirle esos espacios, porque las familias, los niños y las mujeres necesitan ser formados, necesitan una respuesta. La madre en este momento no sabe ser madre, solamente es mamá. Y eso lo escucho con frecuencia de mi mentor y él me dice, es una gran necesidad de ser padre y una gran necesidad de ser madre. Mira, hay una dificultad, hay un analfabetismo emocional a nivel familiar. Los padres no saben leer las emociones de sus hijos. Que si tú no andas con una persona, ¿cómo vas a conocer cuando está bien o cuando está mal? Y ese es el punto de la ausencia. Muchos de los problemas que ocurren es por la ausencia principalmente. Porque si tú dejas algo solo, dejas un perrito solo, voy a hacer un ejemplo, obviamente el día que ese perrito le pase algo o se muera de hambre, no estuviste ahí para poder ayudarle. De igual manera con los hijos, obviamente yo no tengo hijos, no puedo hablar con autoridad sobre los hijos, pero yo soy hijo y tengo unos padres que cuando yo me siento mal, ellos están atentos, qué te hace falta, qué necesitas. Y gracias a esa atención, puedo decir que ellos han formado parte de mi carácter y una parte de mí en realidad está arraigada a querer ayudar siempre, por el simple hecho de que mis padres también están atentos a mí. Entonces, mira, eso es muy importante. Claro. Yo tengo más de 40, pero no les voy a decir cuántos. Hace poquito cumplí 15. Mira, yo tengo 50 años y mi papá tiene 84 y mi mamá tiene 80. Y ellos automáticamente observan y mi papá me dice, ven acá, ¿tú qué tienes? Y comienza a hacerme preguntas y yo me sorprendo porque comienza a hacerme preguntas de situaciones que estoy viviendo y que él no sabe. Y yo decía, guay, mi papá, ¿quién le dijo? O sea, ¿qué sabe? Y yo me quedo, o sea, y es como ese contacto, esa afinidad que siempre he tenido con mis padres. Sí, desde el principio de honra y del estar atentos con ellos, estar en comunión con ellos. Y a pesar de la edad, ¿sí me hago entender? Pues, es lo que tú dices, esa relación, esa conexión. Otra cosa es la desconexión emocional, es una de las crisis que hay en la familia. Podemos decir, una de las crisis es la falta de herramientas de crianza y de pautas. Y otra es la desconexión emocional entre los padres o hijos. Hay un sentimiento de distancia. Mira, hay un puente entre los padres y los hijos. Y no solamente por la ausencia, Juan. Tenemos a mamás que están dentro de su casa, pero los hijos están en el cuarto, en el celular. Así es. La mamá se dedica a los quehaceres del hogar, pero no hay un espacio para compartir. Mira, Juan, algo que cuando yo crecí en mi casa, siempre era sí o sí comer en la mesa. Así es.
Y una de las cosas que había siempre como uno de los conflictos que yo recuerdo de mi infancia y de mi adolescencia era que nosotros nos sentábamos en la mesa los 5 y teníamos que levantarnos los 5. Y mi hermana era la que comía más despacio. Y nosotros nos desesperábamos, hasta nos pasábamos la comida para poder levantarnos porque no nos levantábamos. Y ahora te puedo decir que de 5, 2. Correcto. 2 hogares se sientan en la mesa a compartir. Y el compartir en la mesa los tiempos debe de calidad. ser ese tiempo, es un tiempo de calidad, de cantidad. Mira, y una de las partes donde tú formas tu ser, donde viene tu conexión emocional, pero hay una falta de comunicación mutua, de comprensión mutua. Y si nos damos cuenta, en la actualidad, los conflictos internos dentro del hogar se resolvían en el hogar. Sí. Pero ahora todo el mundo sabe por qué la comunicación. Y ahí vamos al tercer conflicto que se presenta, a la tercera crisis que hay en la familia, y es los conflictos frecuentes. ¿Cuáles son los gritos? La mala comunicación. La mala comunicación. Claro. Los malentendidos que afectan la convivencia. Y sabes que ahorita hablábamos con algo que genera agotamiento del vínculo afectivo y del deterioro de la familia, es que ya muchos padres y madres ven la casa, el espacio donde viven, lo ven solamente como un hotel. Ok. Que llegan a dormir. Así es. Solo para descansar. Y solo para descansar y proveer las cosas. Que estás en la calle todo el día y llegas. E incluso, papito, todo el día en la calle, y ahora que llego a la casa es que me vas a poner quejas. Claro, sí. Hay gritos. Ahí es donde, mira, yo como educadora siempre en todas las instancias donde tengo una oportunidad para enseñar algo, le digo a la gente que parte de la educación, lo que tú decías al inicio, es educarnos no para aprender a saber más, sino saber mejor. Okay. Y eso es lo que en verdad significa la sabiduría, que tú puedas aplicar las cosas en los momentos para solucionar necesidades. Eso, por ahí hay un teórico que lo resume en una frase que a mí me gusta mucho, del cual tiene un libro que se llama La cabeza bien puesta. O sea, la educación te tiene que guiar a tener la cabeza bien puesta. Okay. Es decir, que tú puedas pensar bien las cosas. Y por eso parte de la educación nace en la casa. Entonces, ayudar a tomar decisiones a los hijos va también no solamente de lo que adquiere como en herramientas en la escuela, sino también de lo que adquiere en el hogar, la orientación. Esa orientación para la vida. Yo recuerdo, ahora que tú mencionas los espacios, la mesa en mi caso particular también la mesa fue un escenario, ha sido un escenario muy bonito y de mucho aprendizaje, pero yo recuerdo que mi mamá, teniendo solamente un 3er grado de primaria y mi papá un 4º grado de primaria, ellos se esforzaban por crearnos los espacios. Y un espacio que siempre fue predominante fue ver la televisión juntos, pero no nos sentábamos a ver. Con la escasa educación que tenía mis papás empezaban a preguntarnos, okay, ¿y a ti qué te parece eso? ¿Y tú qué opinas de eso? Y eso sí está bien, que lo que hizo de este tipo. Mira, se robó esto, había un maleante, ¿no? Y esa conversación, y nosotros hacíamos diálogo de eso. Ese diálogo generaba una proximidad. Okay. Entonces, hoy la desgrado de conexión que hay, y precisamente todo este malestar que tenemos es porque ya no hay un espacio de diálogo, y porque hoy no hay ese consejo, esa voz de papá y mamá. Y por eso hoy no hay una cabeza bien puesta. Anabel, a mí me gustó mucho el tema que tú trabajabas en tu maestría, cuando hiciste, fue donde te conocimos, cuando yo conocí cuando ella fue a hacer su exposición de su trabajo de tesis de maestría, fue cuando nos conocimos, y es algo que a mí me gustaba mucho, y es algo que yo lo aprendí también con un doctor en reingeniería, y es como descodificar, desaprender, desaprender todas esas conductas inadecuadas. Pero ese desaprender, desde la parte del mismo cognitivo, es desaprender esas conductas que va a trascender en la parte emocional. Y mira, y eso lleva a que los padres, ese aprendizaje inadecuado que tienen los padres y la madre, es lo que lleva a un mismo tiempo a sentir culpabilidad de no saber cómo están enfrentando la crianza de sus hijos. Entonces, esa culpabilidad la trasciende en querer comprar el afecto del hijo a través de darle el mejor celular, darle la ropa de marca, o complacerlo en todo. Y llega un momento... límites. Exacto. Fíjese que yo quería tocar un tema muy importante que usted ha conversado mucho,
y desde la parte bíblica. Y es la importancia de la mesa. Considero que una mesa nos une. Ese es un instrumento que de una u otra manera te va a unir a la persona que tienes a tu lado. Y cuanto más cuando tú estás cenando con una persona. Incluso bíblicamente la palabra te habla de que Jesús viene a sentarse contigo a la mesa a comer. Si lo invitas. Cuando tú invitas a alguien a comer a tu casa, le estás dando un grado de importancia muy grande. Porque yo siempre lo he dicho, yo cualquier persona no siento en mi mesa. Yo con todos no me siento. Yo le puedo dar comida, pero sentar en la mesa es una responsabilidad también importante y es un lugar de alto valor que tú tienes que también... Y una intimidad, es correcto, se crea una intimidad. Ahora, bíblicamente, la palabra dice que el hombre que teme a Jehová, sus hijos serán como pámpanos alrededor de la mesa. No solamente te estamos hablando de que hay una mesa, sino que hay un fruto al lado de la mesa. Los pámpanos son los que dan el fruto de la vid. Entonces, si un hombre, y aquí es donde nosotros tenemos que arraigar la importancia de la paternidad de un hombre como cabeza del hogar, sacerdote. El sacerdote de la casa la autoridad, tiene que tener la autoridad de llamar a sus hijos a la mesa y decir, quiero que se sienten a cenar. No, que yo quiero no, es que deben sentarse. Porque aquí este es un lugar de responsabilidad socioafectiva, de yo decirle a una persona, cuando tú estés en mi mesa, vas a dejar el celular a un lado y te vas a conversar conmigo. Debe ser. Ese es el deber ser, ¿cierto? Y como no lo estamos practicando, no estamos asociando lo que es la familia y lo que es la razón del ser de la familia, que es la base fundamental de la sociedad y como núcleo también, como lo hemos conversado, aquí es donde se está generando el problema en realidad. Nosotros podemos decir, sí, llegaron personas a hablar con este joven y lo involucraron en ciertos factores, pero ¿dónde estaba su familia? Y si no hay una familia, y si no hay un padre, si hay un vacío de un papá, si hay un vacío de una mamá, aquí es donde nosotros tenemos que decir qué está haciendo la iglesia. ¿Qué está haciendo la iglesia para ganar esos jóvenes que no tienen un papá y una mamá? Porque bíblicamente dice, aunque padre y madre me dejara, con todo eso Jehová me recogerá. Y nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad de buscar a esos jóvenes, presentarles a un padre que también puede recogerles, que puede darle una enseñanza y que aún cosas mayores puede darles. Así es. Y como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Es un llamado. Lastimosamente la iglesia está encerrada en sus paredes y no nos damos cuenta que tiene que trascender hacia las casas, hacia la familia, tiene que involucrarse más en las casas, tiene que hacer un trabajo más familiar. Doméstico, la iglesia doméstica. Es correcto, la iglesia doméstica, que en realidad yo me pongo a pensar y bíblicamente tú puedes ver que Jesús visitaba casas. Tremendo eso, ¿cierto? Sí. Cuando Jesús se sentaba a visitar una casa, era para provocar algo en ese hogar. Cuando Jesús fue a hablar, estaba reunido con Marta y con María, él se preocupó por Marta, que estaba haciendo los quehaceres, y lo hizo que se sentara a la mesa. Porque literalmente está diciendo, cansada y turbada, porque estás con otras cosas, estás perdiendo algo muy importante. Lo más trascendental. Y lo más trascendental de sentarse en una mesa a conversar y cuanto más hablar de la palabra de Dios. Que creo que también es un punto de inflexión para poder llamar a las personas, a tu familia, a la unidad. Conectarse con la necesidad. Porque mira cuando la hija de Jairo murió. Él fue y llegó, entró hasta el cuarto donde estaba la niña. La pregunta es, ¿qué tanto conoce la iglesia, el pastor? Claro. El convivir de las ovejas, el dolor que adolece dentro. Y Mira, esto va a ser respuesta a la sociedad. Así es. Yo quiero hacer énfasis, de pronto llamar la atención sobre el texto que acaba de mencionar. Salmos, lo tengo por acá, lo tenía justamente por acá. Dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Casa de estima, el fruto del vientre. Entonces, miran que los hijos son la herencia de un hombre y de una mujer. Ahora, ¿a quién se le entrega la herencia? Tú que eres abogado, dime a quién. ¿Cuáles son las condiciones para entregarla? Fallecer los padres y tener hijos que sean de una relación. De una relación. Claro. Pero mira el valor al que está, digamos, elevando el valor del hijo como herencia. Okay. Sí, una herencia. O sea, una herencia tú se la das a quién? A una persona que es responsable. Tú no le vas a dar tu herencia a cualquier Juan de los Palotes por ahí, porque tú dices, no, me va a despilfarrar lo que yo he construido con tanto esfuerzo y trabajo.
Entonces yo eso no se lo puedo dejar a Juan de los Palotes, no, yo tengo que dejárselo a una persona especial, tengo que dejárselo a una persona responsable, claro, una persona que lo va a saber administrar. Entonces ahí es donde no hemos entendido de pronto, no han entendido muchos padres, el nivel de responsabilidad que implica tener un hijo. Y es que ahí mismo nos dice, cosas de gran estima, de gran valor, pero el valor y la estima que tienen los hijos, tú como hijo, lo ha tenido este. A veces se pierde el celular y es más preocupante que se pierda el celular al darte cuenta que tu hijo no está. Entonces, una de las cosas que podemos concluir teniendo en cuenta tu versículo es que se ha distorsionado, se ha cambiado el valor dentro de la familia. Los valores invertidos. Los valores están invertidos. Sí, definitivamente necesitamos ese grado de intimidad, porque el otro que también iba a aportar a lo que tú decías, Juan, con el tema de la mesa, que es precioso, o sea, es un tema realmente relevante, claro, el tema de la mesa. A nivel de lo bíblico y lo teológico representa algo espectacular, porque la mesa es comunión. Por eso el Señor decidió antes de ir al Calvario a hacer la última cena, claro, donde reveló el propósito, también, ¿cierto? ¿No? Les explayó a los, así es, a los discípulos su propósito final, y aunque fue doloroso, ellos no entendían que tenía que morir, pero allí les dio todo el desvelo del propósito del reino. Y ese es el encuentro, o sea, la mesa es el momento de encuentro, de intimidad, para contarnos las cosas, claro, para abrir el corazón. Entonces, si no propiciamos eso como familia, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Y esto es comunión, esto es intimidad, esto es cercanía, y no a todo el mundo realmente llevamos, claro, a la mesa. Sí, fíjese que Jesús reunió a sus discípulos, y sus discípulos les reveló lo que iba a pasar, lo que iba a acontecer. En la mesa se revelaron muchas cosas, buenas, malas. Fue un lugar para revelar muchas cosas. Y esto implica una antesala, porque es el preparar los alimentos, claro, el aprender a hacer un alimento especial, el ponerle ese toque de amor, de que tú solamente no lo hagas con tus manos, sino desde el corazón. Yo aprendí eso, de que tú vas a cocinar un arroz solamente por hacerlo, porque te quedaba sopudo, te queda salado, te queda simple, pero cuando tú le pones el toque de amor, de corazón, a ese alimento que estás preparando, mira, tú como hijo lo vas a disfrutar. Claro. Tú como madre lo vas a disfrutar, tú como padre lo vas a disfrutar. Pero ¿sabes qué pasa aquí? Es que se ha distorsionado los roles, se ha distorsionado el orden de valor, e igual se ha distorsionado la posición del padre. La palabra nos dice que he aquí yo haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Pero ¿sabes qué sucede? Esto se está perdiendo porque por la falta de comunión, por la falta de comunicación. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero estamos cenando llevándolo al contexto familiar, claro, estamos cenando con nuestros hijos, estamos cenando. Entonces no, esperamos, yo no le voy a decir nada, yo voy a esperar. Yo no le voy a decir nada a mi hijo, que sea él es el que me tiene que decir a mí, él es el que me tiene que pedir perdón. Pero olvidamos muchas veces de bajar, decirle a tus hijos, hey, ven acá, perdóname, fallé, mírame a los ojos, perdóname, sé que fallé, permití esto, perdóname, me equivoqué, juntos estamos creciendo, así como tú creces como hijo, también estoy creciendo como madre, fallamos, perdóname, pero no, dentro del mismo rol de madre, de padre, nos colocamos una armadura, una vestidura de superioridad a nuestros hijos. No, yo no voy a hablarle a mi hijo. Yo no le voy a decir el perdón a mi hijo. Que mi hijo me pida perdón a mí, porque yo soy el papá. Yo soy la mamá. Aún se impone el ego sobre... Sí, claro, el ego ante el amor. Porque mire, yo he escuchado padres que me decían, lo que pasa es que yo soy el papá. El papá aquí soy yo. Yo fallé, pero soy el papá, porque yo sí, él necesita de mí, yo no necesito de él. Yo sin él puedo seguir, pero él es el que necesita de mí. No, oye, no. Tú tienes que bajar y llegar a tu hijo. Correcto. Fíjese que seguimos el tema de la mesa, muy, muy importante este tema. Y para poder entender mucho más el tema de la mesa, tenemos que irnos a lo que es la preparación del banquete.
El banquete que Jesús nos está preparando morada. O sea, y mira que incluso nos hace una simbología de la casa, la importancia de la casa, porque dice que Jesús fue a preparar morada, a preparar un lugar para nosotros, una habitación para cada uno de nosotros, para preparar una mesa donde va a haber un banquete y donde a cada uno se le va a colocar una corona. Literalmente, Jesús nos dejó una enseñanza para que nosotros entendamos que tenemos que estar en unidad, que debemos persistir en una unidad. Pero nosotros no estamos haciendo nada, absolutamente nada, para tener unidad. Y yo siempre lo coloco, pues coloco el contexto de las redes sociales, porque lastimosamente estamos viviendo una realidad alterna en las redes sociales. Estamos viviendo una imagen que... Una doble. Exacto, no colocamos que sí, estamos en familia, nos tomamos fotos, viajamos, pero que en realidad se está viviendo algo familiar, una unidad, estamos resolviendo problemas en unidad, porque muchas veces los papás no quieren involucrar a sus hijos en los problemas, pero por ejemplo, jóvenes que ya están maduros, que viven con sus padres, que yo puedo dar un consejo, papá, mira, podemos ayudarnos en esto, yo puedo aportar en esto, puedo ayudarte a ti si estás pasando por un problema y no puedes trabajar en este momento. No les damos tampoco confianza a los hijos. Entonces le decimos, no, lo que pasa es que tú tienes que trabajar e irte de la casa. O estudiar e irte de la casa. Y es bíblico también, dice que sí, los hijos deben... Son etapas, pero no estamos quemando ni las etapas de vivir con los hijos. Sí. Y si no estamos preparando a los hijos para que se vayan de la casa, pero no preparados. Exacto. Y fíjense que se genera un problema muy importante aquí. Se visiona la opción, tengo que trabajar porque tengo que salir de esta casa, tengo que tener mis propias cosas. Y nos vamos con esa mentalidad, salimos de nuestros hogares. Y cuando creamos una familia disfuncional. También. Va la cadena. Y va una cadena y se repite. Sigue adoleciendo. ¿Y cómo le enseñaste a tus hijos a cómo resolver un problema con su esposa? ¿Cómo le enseñaste a tus hijos a resolver un problema? ¿O qué le modelaste? Exacto. ¿Qué ejemplo le diste? Y si no le diste un buen ejemplo y discutías enfrente de ellos y si comenzabas a solucionar los problemas de una manera grotesca, porque literalmente eso es lo que hacen, créeme que ese hijo va a seguir el mismo patrón. Juan, mira, hablábamos hace un minuto, tú hacías la gran pregunta, pues, ¿qué pasa con la iglesia? Claro. O sea, y sí, aquí la pregunta es, ¿qué respuesta estamos dando como iglesia ante las necesidades de la sociedad y de los dolores? Pero volvemos al punto. Bueno, en mi caso yo siempre encuentro la respuesta y vamos al punto. Claro. No solamente la desconexión emocional, sino es esa incoherencia. O sea, lo que no nos permite vivir la fe realmente es nuestra incoherencia. Okay. Porque en la iglesia todo el mundo es santo. Total. En la iglesia todo el mundo es cristiano, todo el mundo anda derechito. No digamos mentiras. Pero por eso nuestra primera iglesia es el hogar. Así es. Nuestra primera iglesia es el hogar. Y si en verdad nosotros somos cristianos renovados y lo entendemos, debemos asumir la responsabilidad de ser cuidadores y pastores de nuestro hogar, de nuestra familia. Sea yo hermano, hijo o padre, si toda persona que ha sido convertida, de verdad renovada, nuevo nacimiento, una nueva criatura, que ha sido nueva criatura, entiende esto, sabe que el rol dentro de su casa es pastorear o preservar ese núcleo. Entonces, la incoherencia es lo que nos va desmembrando y por eso la iglesia se vuelve una bodega de sal y una bodega de lámpara. Tremendo. Sí, entonces están todas las lamparitas reunidas todos los domingos, martes, miércoles, servicio tras servicio, iluminándose a ellas mismas. Pero vamos a la casa y están todas las lámparas apagadas. Wow, tremendo. Sí. Y entonces ahí está nuestro sentimiento, o sea, nuestro sentido, de coherencia, de realmente ahí donde. Entonces, por eso es que el evangelio incluso cae en ese descrédito, porque a veces no somos coherentes y también nuestro ego incluso nos hace enfrentarnos a las personas de decir, pues no me cuestiones a mí, mi fe, tú no tienes por qué, cuando eso debería ser más bien una alarma para decir, oye, tú estás viendo esto en mí, qué pena, lo voy a mejorar. Soy un cristiano en proceso. En proceso. Sí, soy un hijo de Dios en proceso. Construcción. Soy un cristiano en construcción. Entonces, es por ahí por donde va la cosa. Entonces, ese evangelio se distancia y se vuelve inalcanzable para muchos y a veces hace que muchos digan también, yo para ser cristiana,
como Anabel, pues yo mejor me quedo en la casa. Que eso es por lógica. Anabel, tú decías ahorita, tú me conversabas fuera de cámara en la conversación de nuestro proyecto, de nuestra oficina. Okay. En nuestra oficina trabajábamos, ahorita hablábamos algo sobre un versículo que tú decías, el destruir. Estábamos haciendo... sí, instruir al niño en su camino. Sí. Claro, porque este me resuena mucho y veníamos comentándolo también porque hay una orden. Dice, el texto bíblico dice, instruye al niño en su camino, mas cuando fuere viejo no se apartará. Ese es Proverbio 22, 17, si no estoy mal. Entonces, en esa interpretación, a veces se ha llegado a una interpretación, digamos, tan sesgadamente religiosa, lo digo así, porque a nivel del contexto bíblico, si lo revisamos, el mandamiento del Señor no solamente era la práctica del culto, era una cantidad de prácticas que acompañaban la vida con Dios, teniendo presente a Dios. Entonces, cuando dice el texto, instruye al niño en su camino, a veces la gente le patea, le choca y dice, ay, no, ahora tú dices que yo tengo que coger la Biblia y metérsela al muchacho acá en la... Sí, claro. Sí, levantarlo a Biblia todo el tiempo. No. Obligarlo a ir a la iglesia. Es que sí, o obligarlo a irlo a la iglesia. Es que enseñarle el camino es un asunto, primero sí, de enseñarle la relación con Dios, como decía, mira, un profesor mío que hice una vez un diplomado, le decía, oh, los papás, ¿dónde están los papás aquí? Usted papá, usted mamá, bueno, usted háblele a Dios de su hijo. Háblele a Dios de su hijo, o sea, ore por su hijo. Claro. Háblele a Dios de su hijo. Pero si usted quiere que el milagro se le haga, háblele a su hijo de Dios. Wow. Correcto. Y hablemos de ese hablar desde tu ejemplo, ajá, porque hablas mucho más en tu testimonio, en tu vida propia, en tu lenguaje. Entonces ahí es donde viene eso que tú dices, Rosa, o sea, ¿cómo vamos a enseñarle el camino? El camino es fe, pero el camino también es propósito, pero el camino también son valores. Entonces, no es que a veces sacamos solamente que, instruye al niño en el camino, coge, mijo, tienes que estudiar la Biblia todos los días, por favor, de Génesis a Apocalipsis. Entonces olvidamos y nos volvemos como los fariseos. O sea, ellos practicaban muy bien la ley, pero ¿y qué de lo otro? Totalmente. Bueno, es un tema muy hermoso, porque... y muy amplio. No iba a decir tanto amplio pero es cierto, es un tema que en realidad abarca una gran cantidad de aspectos, muchas cosas que son minuciosas, que son pequeñas, que no son tomadas en cuenta, pero que al final tienen una repercusión muy grande en nuestras vidas. Lastimosamente estamos viviendo problemas sociales por el simple hecho de no mantener una buena comunión familiar. Y yo siempre digo, desde lo particular a lo general, hay un problema y se está arraigando en nuestra sociedad. Quiero que nos dejen un mensaje, porque ya se nos está acabando el tiempo. Quiero que nos dejen un mensaje, cada uno me va a dar un mensaje muy puntual sobre lo que en realidad es el deber ser de la familia y cómo podemos nosotros como cristianos ser consecuentes y ayudar más a que estos problemas no se presenten. Yo sé que no es algo utópico, pero tenemos que colocar el primer granito de tierra y debemos empezar ya. Sí. No hablemos de utopía, hablemos de fe. Perfecto, me encanta eso. Hablemos de fe. Sí. Bueno, me permites, Rosa. Claro que sí. Mira, yo lo tengo aquí. Claro, lo tengo aquí desde el principio. El final lo tengo desde el inicio. Excelente. Claro. Yo quiero dejarle a la audiencia que nos ha visto, ¿verdad? Que se ha conectado con nosotros, el texto de Salmo 127. Lo voy a leer rápidamente. Adelante. Dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar y que comas pan de dolores. Pues que a su amado Dios dará el sueño, el descanso, el reposo. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Entonces, mi mensaje final es que por más que a veces intentamos construir casas y familia, necesitamos construir hogares, pero no está en nuestra fuerza. Así y de ahí para abajo. Si el Señor no edifica, si no invitamos a Dios a que sea el arquitecto de esta construcción, si no invitamos a Dios a que sea el arquitecto
de nuestra familia, de nuestro hogar, si no invitamos a Dios a que sea el arquitecto de nuestros sueños, de nuestros anhelos, de nuestra profesión, de nuestros estudios, de nuestro propósito, en vano estamos haciendo todos los esfuerzos. Importante eso. Me encantó esa palabra, la verdad, muy, muy hermoso. Y qué importante de tener un arquitecto. Me encantó eso, ¿sabes? Y hay una canción por ahí que se llama El Arquitecto. No sabía. Te la recomiendo que la escuches. Okay. Pero mira la importancia. Ahora, yo estoy trabajando en este momento con un ingeniero y el ingeniero trabaja con un arquitecto. Y yo he visto esa cadena de mando, he visto cómo él manda planos, cómo organiza las ideas. Y las secuencias. Y las secuencias. Y al final hay un proyecto, ¿verdad? Hay un proyecto que se va a finiquitar y que van a haber personas a cargo de él que van a llevar a cabo ese proyecto. Pero él me dice, Juanca, si hasta no termino de organizar lo que el arquitecto ya me hizo, ya me dio el plan, ya me dio todo, ya me dio todas las ideas, sí, cómo va a quedar el proyecto. Pero si yo no lo pongo por obra, de nada me sirve tener ese plano. Es muy importante el arquitecto, pero al final nosotros teníamos que también poner, y aquí es donde dice la fe sin obra es muerta. Nosotros tenemos que comenzar a colocar por obra todo el plan que Dios ha colocado en tu vida, todo lo que ha dispuesto. Y es cierto, nosotros no podemos hacer cosas sin el plan de Dios. Recuerda que Dios es el gran diseñador. El gran diseñador, y la verdad muy honrado de poder recibir esta palabra. Sé que Dios ha colocado algo en tu corazón y ha comenzado a brotar en este podcast. Muy honrado. Y bueno, también tenemos aquí a Rosa, que nos va a dar un ya me un dice mensaje. Rosa. Me costó. Señora Rosa. Él me trataba así todo. Señora Rosa. Y yo, Juan, no me digas Señora Rosa. Okay, bueno, yo tengo 2 versículos que ha sido con nuestro corazón, y ya Anabel lo sabe, que es la imagen de mis servicios. Okay. Y él dice, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses 3:14, que es el centro, debe ser el centro de todo hogar. Y cada una de las personas, y es la necesidad, es lo que adolece, es la crisis, la falta de amor, la falta de capacidad de amar y ser amado. Hay personas que les hace daño que los amen. Hay personas que no saben amar. Sí. Y hay personas que no saben recibir amor. Entonces, Señor, en esta tarde quiero regalar, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y nosotros hemos llegado a saber creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él, wow, que es el centro. Así es. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. El amor debe ser el centro. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Juan, por la invitación. Juan, gracias a Promesa, gracias a este espacio. Hoy teníamos toda la gente ya como que hemos visto, Juan, nos da la invitación. Anabel, vamos. Fíjese que yo siempre he dicho que Dios no hay nada de casualidad. Así es. Y si Dios permitió que ustedes dos estuviesen aquí sentadas en esta mesa, era el propósito de Dios. Total. Había un propósito de poder hablar un tema que en realidad tiene una trascendencia muy, muy importante y que debemos comenzar a trabajarle. Nosotros tenemos una responsabilidad, así como hay muchos influencers que comienzan a hablar de temas que no tienen revelación, no tienen nada. Deberíamos de haber también influencers cristianos que en realidad influencian el bien. Me encantó tu palabra, Rosa, la verdad. Tú también quiero dejar un mensaje también, gracias a ese mensaje que tú acabas de dar. Y es cierto, el amor es importante. El amor es la base de todo. Y recuerda que hablábamos que hay personas que les cuesta que lo amen. Total. Y quieren manipular el amor. Es que y les cuesta recibir amor. No hemos conocido en realidad el amor. Así es. Es más, la misma palabra en Efesios 3:14, a mí me encanta ese versículo porque nos habla la inmensidad del amor que sobrepasa nuestro entendimiento. Nosotros no hemos entendido el amor. Nosotros lo percibimos. Lo entendemos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero en realidad nosotros no vamos a ir, buscamos una explicación lógica y lastimosamente ese es el problema del ser humano. Quiere siempre dar una respuesta a todo. Y lastimosamente no a todos se le puede dar respuesta. Simplemente aquí... Cosas que son un misterio. Exacto. Y Dios te puede revelar esos misterios. Pero hay cosas que Dios quiere que tú solamente actúes por la fe. Y ese es el significado de una fe. Y cuando te hablo de un amor, te hablo del amor que sobrepasa el entendimiento. Que no es manipulador. Que no es manipulador. Que no busca lo suyo. Y que no busca lo suyo. Mira, que no hace daño. Y que no, no es egoísta. Aquí vamos a que Corintios. No es aquí vamos a Corintios. 13, Alianza Corintios 13. Sí. Pero a mí me encanta algo de Corintios.
que dice, ¿de qué te sirve hablar en lenguas angélicas si no tienes amor? ¿De qué te sirve profetizar si tú no tienes amor? O sea, Dios principalmente está diciendo, olvídate de todo. Olvídate que tú eres profeta, que tú eres apóstol, que eres pastor. Olvídate de eso. Porque de nada te sirve a ti profetizar si no tienes amor. Y eso es lo que nosotros, es el llamado a esta sociedad, a amar, a creer en el amor de Dios que sobrepasa el entendimiento y que debemos de recibir ese amor primero a nosotros para poder amar a otros. Es que comenzamos hablando del camino de la excelencia. Y si tú lees el capítulo 12 de Corintios, el previo al 13, obviamente 12, son los dones del Espíritu. Claro. Y si tú lees todo el capítulo, remata el último versículo, ese capítulo dice, viene hablando de los dones. Claro. Los dones es tal, el que le habla en lengua, el que sana, ta. Pero al final, el último versículo dice, pero yo muestro un camino más excelente. Así es. El amor. Y viene Corintios 13. Y te vienes a explicar. Y sabes que el camino de la podemos excelencia dar cuenta que hay muchos mendigos de amor. Claro. Hay mucha gente mendigando amor y hay muchas personas que creen que amar es comprar, dar con cosas materiales. Entonces hay una gran crisis de amor. Eso es sobornar. Me encanta eso y quiero que lo dejemos aquí ya plasmado y consensuado. El camino a la excelencia es el amor. Ese va a ser el título de este podcast. Y es el centro. El amor, el camino de la excelencia. El amor, el camino a la excelencia. Me encanta eso. La verdad, ha sido una honra para mí poder estar con ustedes dos. Igual, Juan. Feliz. Me encantaría tenerlas nuevamente en este lugar. No, tú nada más nos dices cualquier día así improvisado. No, mira que sale. Perfecto. Claro. Y la verdad, muy honrado también de tener a ti, Rosa. La verdad, ha sido una amiga. No, porque la verdad es que no fue tan improvisado. Tuvimos unas horas previas. Sí, nosotros, fíjate, conversar, estructurar. Es que nosotros hemos entrado en una dimensión que yo todavía la estoy asimilando, Juan. Sí. Mira, es una cantidad de cosas que va fluyendo. Incluso yo hoy decía, ya la agenda llena, nos estamos preparando para seguir dando. Y nos sentamos, tuvimos un almuerzo. Hoy, estuvimos en compartir de diseñar, crear estrategias, ir buscando respuestas. Las consejerías, me preparo para dar la consejería con citas bíblicas, transformándolas para... Y es algo como estaba preparando en mi oficina, Juan. Claro, así es. Oficina. Ya he ido a tu oficina. Y yo he caído en cuenta ahora que el eslogan de Corporación Idóneo es Camino a la Excelencia. Camino a la Excelencia, wow. Mira, y estábamos hablando y llegamos a hablar ciertas cosas cuando llego a tu mensaje y habíamos hablado previo, o sea, es una cosa impresionante. Estábamos hablando del tema, mira, cosas así, de la necesidad que hay de centrar estos temas a nivel familiar para manejar a través de mis redes y llega tu mensaje y dice, Anabel, mira esto, nos vamos. Y yo decía, espérate, listo, amiga, vámonos. Y cancelé unas citas. Wow. Y ya, y me estaban llamando, y ahorita me estaba llamando el señor que tú me recomendaste de Estados Unidos, me decía, Rosa, nos vamos a conectar. Yo le decía, a las 6, yo no, porque es una hora de diferencia. No, a las 6 yo creo que estoy acá, y vas a ver, te mando la sorpresa, vas a ver, regálame, le decía, yo le decía, regálame, siémbrame con amor esta hora, tu consejería hoy con tu esposa, y vas a ver el resultado de lo que estás invirtiendo, porque te voy a mandar el podcast que estás haciendo. Oh, perfecto. Entonces, mira que todo es con el amor, o sea, mira. Y yo le decía a la pareja que tú me referenciaste, hagamos una lista de las manifestaciones de amor que ustedes tienen como padre, como madre, como hijo, y cómo se refleja el amor. Y les ha costado hacerlo. Entonces me decía, yo le compré a mi esposa un carro. Ese es amor. No, ese es el carro. Claro. Yo le compré a mi esposa no sé qué. Yo le compré a mi esposa. Yo le celebré el cumpleaños. No, esto no tiene nada que ver. Entonces, mira, y yo llevo esto, y él sabe que yo lo estoy diciendo con permiso. Y le dije, bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Siémbreme con amor este espacio, su consejería de 1 hora. Y va a haber, porque voy a hacer un podcast que va a llegar un mensaje para usted. Y esa va a ser la consejería. Wow. Y mira que y no teníamos planeado hablar de la mesa y era, o sea, Dios tiene el control. Cuando nosotros dejamos y soltamos, dejamos de ser el show, y nosotros, Anabel, me he identificado mucho en nuestros proyectos que estamos realizando, es porque sabemos que nada de lo que hacemos es bajo el conocimiento lógico. Como les dije al inicio, soy psicopedagoga, soy especialista en familia, estoy candidata a una maestría en neuropsicología, pero algo que queremos es que ante todo soy una mujer procesada por Dios. Claro. Procesada por Dios, porque yo no puedo hablarte a ti de algo que no he vivido. Total. No lo podemos hacer. Bueno, señoritas, gracias por estar conmigo.